Fuera de mi vista rugió el millonario, y el eco de su voz rebotó contra los tecos de cristal del salón de gala. Con un gesto brusco, señaló a la criada negra que sostenía una bandeja llena de copas. Luego, como si su humillación necesitara un filo más cruel, lanzó una frase entera en árabe, rápida, cortante, deliberadamente incomprensible para casi todos. El tono era suficiente para entenderlo. No eran palabras de elogio, sino de burla. La mujer permaneció inmóvil. La bandeja temblaba en sus manos, no por debilidad, sino por la tensión de contener su rabia. Los invitados, envueltos en trajes de diseñador y joyas que brillaban bajo la luz dorada, miraron la escena con una mezcla de nerviosismo y morbosa curiosidad. Algunos rieron con incomodidad, otros bajaron la mirada, fingiendo no haber escuchado. El millonario sonrió, convencido de que nadie le podía responderle en su propio terreno. El contraste era brutal. El dueño de una fortuna que podía comprar voluntades jugaba con el idioma como un arma secreta. Ella, con el uniforme gris gastado, parecía frágil frente al espectáculo de poder, y sin embargo, en su postura había algo inquebrantable, los hombros rectos, el mentón apenas elevado, los ojos que no esquivaban la humillación, sino que la enfrentaban de frente. La tensión se espesó como humo. Un camarero en la esquina dejó caer una servilleta. Nadie se movió para recogerla. Era el tipo de momento que divide a una sala, los que callan por miedo y los que observan, esperando algo imposible. El millonario alzó la ceja, seguro de su triunfo, como si ya hubiera aplastado la dignidad de la mujer solo con palabras. Entonces, la criada respiró hondo. Sus dedos dejaron de temblar y su mirada se volvió más firme. Cuando abrió la boca, la lengua que eligió no fue el español, sino el mismo árabe con el que la había insultado. Lo que dijo después hizo que la sala quedara muda, como si el propio aire hubiera decidido detenerse. El eco de sus palabras en árabe aún flotaba en el aire cuando el salón recobró sus sonidos habituales, aunque ahora cargados de tensión. Era un salón de gala de un hotel de 5 estrellas, con tecos que parecían tocar el cielo y lámparas de cristal que esparcían destellos dorados sobre todo el lugar. Cada mesa estaba perfectamente alineada, vestida con manteles de lino blanco y copas de cristal fino que reflejaban la luz como pequeños soles. El evento era una cena benéfica, organizada por el propio millonario, un hombre cuya fortuna y poder se extendían más allá de esas paredes. Su nombre era sinónimo de negocios implacables y de una autoridad que pocas personas se atrevían a cuestionar. Aquella noche no era diferente, todos lo miraban como si su presencia fuera un privilegio al que no debían faltar. Su comentario en árabe había partido la noche como un rayo, dejando claro quién dominaba la escena. En un extremo, la criada negra seguía de pie con la bandeja en las manos. Su uniforme gris, un poco desgastado, contrastaba con el brillo general del evento. Los zapatos cómodos y antiguos que llevaba parecían fuera de lugar entre tantos mocasines italianos y tacones brillantes. Aún así, su postura erguida no mostraba sumisión, sino una dignidad silenciosa que pocos notaron, pero que algunos empezaban a percibir. El ambiente cambió sutilmente. Los murmullos se hicieron más cortos. Las risas se quebraron y los ojos de los invitados comenzaron a moverse de un lado a otro, buscando alguna señal de cómo debían reaccionar. Había quienes miraban con desaprobación contenida, quienes sonreían incómodos, y quienes, simplemente, decidían mirar hacia otro lado. La arquitectura del salón amplificaba todo, el mármol pulido reflejaba las luces, haciendo que el lugar se sintiera más frío, menos acogedor. El aire acondicionado zumbaba en un intento de mantener la temperatura perfecta, pero nada podía enfriar el calor de la incomodidad que se instalaba entre los presentes. Cerca de la mesa principal, un joven empresario bajó la mirada. A su lado, una mujer de cabello plateado murmuró algo inaudible, quizá un reproche o una simple expresión de vergüenza.
En la esquina, un camarero apretó los labios, conteniendo la respiración. Nadie se atrevía a hablar en voz alta el poder del millonario. No solo se media en dinero, sino en la capacidad de controlar el ambiente. Con un solo gesto, a pesar de todo, la mujer no dio un paso atrás. Sus dedos dejaron de temblar. Y sus ojos, fijos en él, parecían trazar una línea invisible que partía la sala en dos mundos, el de la humillación impuesta y el de la dignidad que aún se mantenía de pie. Su respiración era corta, controlada a la fuerza. Sentía como el pecho le ardía, no por el peso de la bandeja, sino por la presión invisible de decenas de ojos evaluando cada centímetro de su reacción. El insulto en árabe seguía resonando en su cabeza. Aunque comprendía cada palabra, la había reducido a un objeto, a una broma privada frente a desconocidos. Sin embargo, su rostro seguía firme, sin temblores, como si la humillación no pudiera atravesar la última muralla de su dignidad. Por dentro, una marea de emociones se estrellaba contra su silencio: vergüenza, rabia, una punzada de impotencia que conocía demasiado bien. Era la misma mezcla que había sentido tantas veces cuando la llamaban invisible, cuando su color de piel y su uniforme hablaban, antes que su nombre. Sintió el impulso de dejar la bandeja sobre la mesa y salir corriendo, de huir de aquel lugar, donde el poder se vestía de seda y el desprecio olía a perfume caro. Pero no lo hizo. No podía hackearlo. Una imagen se formó en su mente con la nitidez de un recuerdo tatuado el rostro de su hija pequeña, dormida la noche anterior, mientras él la doblaba la ropa con las manos agrietadas por el detergente barato. «Mamá, mañana vienes temprano», había preguntado la niña, con voz somnolienta, y él había prometido que sí, aunque sabía que no sería cierto. Ese rostro era ahora su ancla, el recordatorio de por qué soportaba jornadas interminables y humillaciones silenciosas, porque alguien en casa dependía de su fuerza. Sintió cómo la rabia se convertía en algo distinto, algo más denso y tranquilo, como hierro al rojo vivo enfriándose de golpe. Bajó la mirada por un segundo, solo para asegurarse de que la bandeja seguía estable, y luego la alzó de nuevo, con una seguridad inesperada. Había aprendido a no llorar frente a quienes querían verla quebrarse. Había aprendido que la calma podía ser más poderosa que un grito. Sabía que no podía cambiar a todos los presentes, que para muchos seguiría siendo la criada sin nombre. Pero en su interior algo se negaba a seguir siendo solo un objeto de burla. Tal vez era el recuerdo de su madre diciéndole que nunca permitiera que nadie le robara la voz. O tal vez era el peso de cada injusticia acumulada que había decidido no quedarse calada una vez más. Tomó aire, largo y profundo, y lo soltó lentamente. Sintió que los nervios en sus manos se apagaban como luces al final de una jornada. Su mirada se endureció, pero no de odio, sino de certeza. Y en ese instante, supo que iba a responder. No con un grito, no con lágrimas, sino con la única arma que el millonario jamás había esperado, que él tuviera su voz en su propio idioma. Antes de sostener bandejas en salones lujosos y soportar insultos disfrazados de lenguas extranjeras, hubo un tiempo en que su mundo era un cuarto diminuto con paredes desconchadas y un techo que goteaba cada temporada de lluvias. Creció en un barrio donde la basura tardaba semanas en recogerse, donde los niños jugaban en calles polvorientas y el hambre era una conversación diaria. Su piel oscura siempre fue un recordatorio incómodo para otros de que pertenecía a un lugar donde las oportunidades llegaban tarde o nunca. De niña, sonaba con ser maestra. Le gustaba explicar cosas a su hermana menor con un lápiz gastado y un cuaderno que había rescatado de la basura. Pero la risa cruel de un vecino todavía la perseguía mientras tú si apenas sabes leer. Ese día no lloró frente a él, pero al llegar a casa, escondida bajo la cama, se permitió sollozar en silencio. Fue el primer momento en el que entendió que el mundo no esperaba nada de ella, y que si quería algo, tendría que arrancarlo con las uñas. A los 15 años,
Su padre se marchó con otra mujer y su madre quedó sola con 3 hijos y ninguna fuente de ingreso. La joven tomó el primer trabajo que encontró: limpiar oficinas por la noche y cuidar niños por la mañana. Aprendió que la fatiga no mata, pero duele como si lo hiciera. También aprendió a soportar miradas de desdén y comentarios cortantes. Una chica como tú debería dar gracias por tener trabajo. Cada palabra se clavaba como agulla. Pero también construía una piel más dura. A los 20, conoció al hombre que pensó que sería su compañero de vida. Al principio, era atento, parecía comprender su lucha, pero la realidad se rompió rápido. Él desapareció cuando supo del embarazo. La dejó con una barriga creciente, una renta atrasada y una certeza amarga. Estaba sola. Aún así, siguió adelante. Trabajó limpiando casas, oficinas, hoteles, cualquier lugar donde la contrataran, porque la comida de su hija valía más que el orgullo herido. Había días en que pensaba rendirse, dejar que el cansancio la arrastrara, pero algo dentro de ella siempre la levantaba. Quizás era la promesa que le hizo a su hija cuando nació: nunca te faltará comida, nunca te faltará amor. Esa promesa se convirtió en el motor que la mantenía despierta mientras otros dormían, que la impulsaba a soportar largas horas de pie, soportando el peso de bandejas y de prejuicios. El recuerdo más doloroso, sin embargo, era una entrevista de trabajo para un puesto de recepción. Luego, con su mejor ropa, el cabello recogido y una sonrisa ensayada, el gerente la miró de arriba abajo y dijo: buscamos a alguien con presencia. Entendió perfectamente. Era su piel, su acento, su origen lo que no encajaba en la idea de presencia de aquel hombre. Ese día no consiguió el trabajo. Pero si una leche en el mundo puede cerrarte puertas, pero nadie puede prohibirte construir las tuyas. Cada insulto, cada puerta cerrada, cada lágrima escondida bajo la almohada, la había moldeado, no la había vuelto amarga, sino resiliente. Por eso, en aquel salón donde un millonario intentaba reducirla a una burla, no era la primera vez que sentía la punzada de la humillación, pero sí sería la primera vez que respondería sin bajar la cabeza. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. El sonido del despertador era áspero, pero lo apagaba rápido para no despertar a su hija. Se levantaba con el cuerpo pesado, aún adolorido por el trabajo del día anterior, pero con una determinación que ningún cansancio podía apagar. Preparaba un café barato y un trozo de pan duro que a veces era todo lo que quedaba, reservando la leche para la niña. Luego, con un beso en la frente de su hija todavía dormida, salía a enfrentar el mundo. Su vida era una coreografía de esfuerzos invisibles: limpiar habitaciones de hotel, barrer pasillos de oficinas, cuidar ancianos por las noches. Cuando el turno de la mañana terminaba, cada peso ganado se destinaba al alquiler, a la comida, a los cuadernos de su hija. Nunca había vacaciones, nunca había lujos, pero sí había algo que nadie podía quitarle: la certeza de que cada sacrificio era por un propósito mayor. Su hija, de apenas 8 años, era la razón que le daba sentido a todo. Recordaba la primera vez que la pequeña le preguntó: mamá, ¿por qué trabajas tanto? Y ella, tragándose el nudo en la garganta, respondió: para que tú nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Esa promesa no era solo un consuelo, era un pacto silencioso que la mantenía en pie cuando el dolor de pies y espalda amenazaba con quebrarla. Había noches en que se derrumbaba en una silla, con las manos agrietadas por el detergente y el olor persistente de lejía en la ropa. Aún así, sonreía al ver a su hija dormida con un libro en las manos, sonando con ser doctora o ingeniera, profesiones que ella misma había sonado pero nunca pudo alcanzar. Era como si cada logro de la niña fuera un pequeño triunfo personal, una prueba de que su esfuerzo tenía un eco más allá del cansancio. No todo era físico. La lucha también era contra los prejuicios. Sabía que para muchos siempre sería la criada, la mujer del uniforme gris, alguien a quien no se le habla salvo para dar órdenes. Sin embargo,
Se negó a permitir que esas etiquetas definieran su valor. Se repetía a sí misma cada mañana frente al espejo: soy más que esto. No soy invisible. Soy la madre de una niña que me necesita fuerte. A veces recordaba las palabras de su madre: la dignidad no se compra, se vive. Y eso hacía vivirla en silencio, incluso cuando la trataban como si no importara, porque sabía que sus sacrificios tenían un propósito que ninguna humillación podía borrar: criar a su hija con amor, con oportunidades, con la certeza de que valía mucho más que las etiquetas que el mundo le imponía. Por eso, cuando el insulto en árabe resonó en el salón, no fue solo la humillación de un instante, fue el eco de todas las veces que le dijeron que no era suficiente. Y fue también la chispa que encendió esa parte de él que se negó a bajar la cabeza una vez más. El eco de su pasado se desvaneció como un sueño, y volvió a sentir el peso de la bandeja entre sus manos. El salón seguía tenso, los invitados inmóviles, como si el aire mismo dudara si debía seguir circulando. El millonario la miraba con una mezcla de triunfo y diversión cruel, convencido de que había dejado claro su lugar en el mundo. Por debajo de todos ellos. ¿Qué esperas?, dijo en español, su voz profunda pero cargada de veneno. Lárgate antes de que te lo repita en otro idioma. El comentario provocó un murmullo ahogado entre algunos invitados. Una mujer alzó una queja. Un hombre tosió para romper la incomodidad, pero nadie habló. Los camareros más jóvenes se miraron entre sí, indecisos, mientras un guardia de seguridad dio un paso adelante, esperando instrucciones. Nadie quería ser parte del conflicto, pero todos querían presenciarlo. La mujer sostuvo la bandeja con más firmeza. Su espalda estaba recta, su rostro sereno, pero en sus ojos había un brillo nuevo, como un rayo de acero en una tormenta. No iba a huir, no esta vez. Sentía los latidos de su corazón en los oídos, pero sus manos, sorprendentemente, ya no temblaban. El millonario sonrió, satisfecho con la idea de que había ganado. Dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente, como para que su sombra la cubriera. ¿Quieres que te lo diga más despacio?, susurró con arrogancia, inclinándose lo justo para que todos vieran que él seguía dominando la esquina. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. La música de fondo se detuvo sin que nadie lo ordenara, como si el pianista hubiera sentido que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algunos invitados intercambiaron miradas. Realmente estaba intentando humillarla otra vez, frente a todos. Él la respiró hondo. Por un instante, recordó todas las puertas cerradas, todos los insultos soportados, todas las noches sin dormir. Y entonces levantó el rostro, no para mirarlo con rabia, sino con una calma que desarmaba. Esa calma era un mensaje: no puedes quebrarme. Un camarero en la esquina murmuró algo inaudible, quizá un intento de intervenir, pero se detuvo al ver el rostro de ella. Su expresión había cambiado. Ya no era la de una trabajadora asustada, sino la de alguien que estaba a punto de tomar el control. El millonario frunció el ceño, confundido por ese cambio repentino. Levantó la voz otra vez, ahora con un tono desafiante. Vamos, responde, dinos algo para que todos sepan por qué deberías seguir aquí. Ese fue el momento exacto en que él bajó la bandeja con un gesto lento y calculado, colocando las copas sobre la mesa más cercana, y con las manos libres. Respiró una última vez, profunda, serena, preparándose para lo inevitable usar su voz. Colocó la bandeja sobre la mesa con la suavidad de quien no quiere romper el silencio, y luego se enderezó, liberando las manos como si soltara un peso mucho más grande que el de las copas. Su mirada se fijó en el millonario, y en un instante ya no era la de una trabajadora obediente, sino la de alguien que había decidido no calar más. Con voz firme, clara y en perfecto árabe, pronunció una frase corta pero afilada como un cuchillo quien humilla a otro. Se humilla a sí mismo. La frase resonó con una fuerza que ninguna traducción podía suavizar.
Hubo un segundo de incredulidad. El tiempo pareció detenerse, y todos los presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. No esperaba que él hablara su idioma, y mucho menos que lo hiciera con una pronunciación impecable y una dignidad que lo dejaba pequeño frente a todos. La burla se había transformado en una vergüenza que lo envolvía por completo. Un murmullo recorrió la sala, no de burla ni de incomodidad, sino de asombro. Alguien aplaudió desde el fondo, un aplauso tímido al principio, seguido de otro, y luego otro más, hasta que la sala entera estaba de pie, aplaudiendo no solo a la mujer, sino al coraje que representaba. Algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados de haber permanecido en silencio minutos antes. El rostro del millonario se tornó rojo, no de ira, sino de la humillación inesperada de quien había perdido el control de su propio escenario. Intentó sonreír, pero el gesto se quebró en el aire. Dio un paso atrás, y por primera vez esa noche, pareció más pequeño que cualquiera de los presentes. Ella no dijo nada más. Su silencio posterior era más poderoso que cualquier discurso. Había respondido, y lo había hecho con una sola frase que derrumbó el castillo de arrogancia que él había construido. El salón entero lo sintió, algo había cambiado, y no había vuelta atrás. El millonario permaneció inmóvil, como si el eco de aquella frase en árabe lo hubiera dejado anclado al suelo. Por primera vez en años, sintió que todos lo miraban no con admiración, sino con juicio. Sus hombros, antes erguidos con la seguridad de quien controla cada situación, ahora parecían pesados, inclinados por el peso de una vergüenza que no podía ocultar. Un hombre del equipo de organización, hasta entonces silencioso, dio un paso al frente. Y dijo con voz firme: Señor, creo que es mejor que se retire por esta noche. La frase fue sencilla, pero su tono no dejaba lugar a dudas. El anfitrión ya no era bienvenido en su propio evento. El millonario intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Varios invitados apartaron la mirada, incapaces de sostener el contacto visual con él. Otros, sin embargo, se acercaron a la mujer y la felicitaron en voz baja. «Gracias por tu valentía», murmuró una mujer de cabello canoso. Un joven camarero asintió con orgullo, como si las palabras de ella hubieran sido también las suyas. El guardia de seguridad que antes esperaba órdenes, ahora se colocó al lado de la mujer, no para expulsarla, sino para protegerla. Era un gesto simbólico pero poderoso. La jerarquía se había invertido. La criada ya no era la que debía salir por la puerta. El hombre que había humillado a otro, lo suficiente como para perder el respeto público, era quien debía irse. El millonario dio un último vistazo alrededor, buscando algún aliado entre los presentes, pero no encontró ninguno. Con un movimiento tenso, giró sobre sus talones y salió del salón, con el eco de los aplausos todavía flotando en el aire. Aplausos que ya no le pertenecían. La mujer respiró profundamente. No sonrió, no celebró. Simplemente permaneció de pie, firme, mientras las personas a su alrededor comenzaban a mirarla con nuevos ojos. Esa noche, la dignidad había cambiado de dueño. El salón volvió lentamente a la normalidad, pero algo había cambiado en el aire. La mujer tomó la bandeja que había dejado sobre la mesa y, con la misma calma con la que había llegado, se dispuso a continuar su trabajo. No buscaba aplausos, ni miradas de compasión. Todo lo que había hecho era reclamar el espacio que siempre le había pertenecido, el de una persona con dignidad. Una niña, hija de uno de los invitados, la miró con ojos brillantes y dijo en voz baja a su madre: «Mamá, quiero ser valiente como ella». La madre sonrió, acarició el cabello de su hija y asintió. El impacto del momento había trascendido las jerarquías y los idiomas. Había tocado algo esencial, algo que no se podía medir en riquezas.
La mujer salió del salón al final del turno. Caminando bajo el cielo nocturno de la ciudad, no llevaba medallas ni reconocimientos. Solo el cansancio habitual de un día largo, pero dentro de él había algo diferente, una certeza tranquila de que su voz, por una vez, había cambiado el guión. Detrás, el evento continuó, pero sin su antiguo anfitrión. Los invitados seguían hablando, algunos reflexionando en silencio sobre lo sucedido, y, aunque el lujo del lugar volvería a brillar la próxima noche, todos sabían que la imagen de esa mujer respondiendo con dignidad, en el mismo idioma que se usó para humilar, la quedaría grabada en su memoria. Porque el poder puede comprar silencio, pero nunca respeto. Y esa noche, el respeto se inclinó hacia el lado de una mujer con uniforme gris y una voz imposible de callar. Hay personas que son poderosas por el dinero, y hay personas que son poderosas por su corazón inquebrantable.